Hola, mi nombre es Imelda Acevedo Narro. Ahora les voy a hablar sobre los estudios universitarios de Vallejo. Según en los años 1916, nos dicen que Vallejo siempre se caracterizaba por ser un alumno sobresaliente y responsable en su vida universitaria. César Vallejo fue matriculado en la Facultad de Letrado en la Universidad de la Libertad, ubicada en Trujillo, y a la vez ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, según su redacción RPP 2022. También nos dice que fue graduado en bachillerato en letrado en el año 1915, después de presentar como su tesis un romanticismo a la poesía castellana. En conclusión, su infancia de Vallejo fue marcado por un gran desarrollo intelectual, gracias a su familia y compañeros de Grupo Norte. Según el autor Luis Miguel, el encarcelamiento de Vallejo sucede en el año 1920, cuando él decide regresar a su pueblo natal en la Sierra de la Libertad para pasar festividades de su pueblo. A los pocos días sucede un incendio y un saqueo a cual involucran a César Vallejo. Entonces él se fuga de la Sierra de la Libertad y llega a Trujillo para esconderse en la casa de su amigo, la cual estaba esperando. Y llega a pasar días en ese escondite, pero llega un momento que le dicen que tiene que cambiar porque no era seguro. Y era para que lo tomen preso porque alguien le había traicionado. Cuando él llega a salir del escondite, lo toman preso y pues llega a pasar 112 días en prisión. Y sale en libertad el 26 de febrero de 1921 y después de 2 años pues viaja a Europa. Pero cabe recalcar que cuando él estuvo en la cárcel, él nunca se dio por vencido, él nunca se dio por fracasado, porque él siguió adelante con su poemario, ayudado por su amigo Antenor Orrego, que le estaba apoyando desde afuera, y él escribe muchos poemas ahí del poemario Trilce. Vivencia de Vallejo en Europa. César Vallejo llegó a París un 14 de julio de 1923, como un presagio de revolución que iba a significar su paso por Europa hasta el día de su muerte, que fue un 15 de abril de 1938. Nos dice que César Vallejo la tenía clara cuando salió de su natal Santiago de Chuco para cursar sus estudios secundarios en Huamachuco, y luego llegó a Trujillo, donde se recibió de bachiller en letras en la Universidad Nacional de la Libertad. Nos dicen que César Vallejo fue acusado injustamente por un crimen que no cometió y fue llevado a la cárcel, donde ahí pasó su peor etapa de su vida. Ahí es cuando él empieza a escribir sus libros, sus poemas, que son muy tristes y la realidad de su vida. La relación de Georgette y César Vallejo comienza en París, ya que ellos se conocieron viviendo frente a frente. Entonces Vallejo se enamora de Georgette profundamente y empieza a conquistarlo, ¿no? Pero cabe recalcar que Vallejo tenía una pareja en ese momento, la cual estaba viviendo con él, pero no fue ningún impedimento para enamorar a Georgette, la cual lo logró porque Georgette se enamora profundamente también de César Vallejo, la cual lucha por esa relación hasta que se llega a consolidar, ¿no? Para esto la mamá de Georgette no estaba de acuerdo, se oponía totalmente a esa relación, y ya que pues César Vallejo venía de lejos, no era conocido en ese momento en su círculo social, y aparte pues para ella no tenía de repente pues un oficio beneficio de nada, ¿no? Pero esa relación se llega a consolidar profundamente, tanto es así que se llegan a casar. Bien,
Continuando con la exposición, quien les habla es Ricardo Aldoradín Quispe, estudiante de la Universidad César Vallejo de la Facultad de Ingeniería Civil. En esta oportunidad, continuando con el desarrollo de nuestro proyecto, les voy a hablar referente al tema emprendimiento cultural, la cual hemos sacado dos subtemas. La primera es cualidades de un emprendedor y la segunda es emprendimiento social frente a la COVID-19. Respecto al primer subtema, podemos decir que un emprendedor tiene que nacer con ese talento visionario para ser exitoso. Esto según bibliografías, ¿no? Y respecto al segundo subtema, podemos decir, y un claro ejemplo es que muchos empresarios salieron adelante, ¿no? Tuvieron que reinventarse para poder subsistir con sus empresas, ¿no? Frente al paso de esta crisis sanitaria. Hablemos un poco más referente al primer subtema, cualidades de un emprendedor. ¿Quién conceptualiza esta palabra emprendedor, ¿no? Nos lleva a leer bibliografías del francés Richard Cantillon, quien en el siglo XVII dice y hace referencia, ¿no?, que una persona o un individuo emprendedor es aquella que tiene la capacidad de dar un valor agregado a un producto, darle valor económico, ¿no?, a un producto, modificarlo. Entonces el emprendedor tiene que ser un líder también en todos sus aspectos. Él tiene que ver la oportunidad de emprender donde las demás personas no la ven. Además, un emprendedor debe tener la capacidad de ser perseverante, nos dice, ser constante, ¿no?, y ver oportunidades, ¿no?, frente al problema que a este le acecha. Ejercer un emprendimiento bajo metas preestablecidas, ¿no?, ser decidido y tomar riesgos para su crecimiento en la sociedad. El emprendimiento es adoptado como cultura para muchos individuos, ya que el requisito mínimo para ser un emprendedor es la disciplina, ¿no?, la constancia y decisión de sobresalir en un entorno, pese a las caídas que nos hacen empezar de cero, ¿no?, como en el caso de la COVID-19, ¿no?, en nuestro país, que tuvo un paso arrasante con todas las empresas. Por ejemplo, ¿no?, uno de los que más cayeron fueron el sector turismo, ¿no?, el sector construcción también por ahí. Muchos individuos mostraron la capacidad, ¿no?, muchas personas mostraron esta capacidad de emprendimiento y resiliencia, ¿no?, para enfrentar la escasa actividad laboral en muchas ciudades, ¿no?, del país. Muchas personas al quedar sin trabajo empezaron a reinventarse, ¿no?, buscar nuevos emprendimientos para solventar los gastos del hogar, ¿no?, por necesidad. El ser una persona emprendedora es algo bien positivo, ¿no?, así como también podría ser arriesgado, ¿no? Para ello, si queremos ser personas emprendedoras exitosas, debemos prepararnos para seguir pautas ya establecidas con paciencia y sapiencia, ¿no? Finalmente, diremos que un emprendimiento cultural, ¿no?, como base fundamental que debe tener la perseverancia, ya que en todo tipo de emprendimiento hay obstáculos que tarde o temprano, ¿no?, nos va a alcanzar o nos vamos a encontrar con esas barreras, ¿no?, en donde debemos ser perseverante al 100% para no darnos por vencido, ¿no?, frente a estas adversidades. Entonces, pasemos ahora al segundo punto, al segundo subtema, el emprendimiento social frente a la COVID-19. El emprendimiento social, en este caso, se ve marcado con mayor magnitud durante la crisis social, ¿no?, que hubo, ¿no?, y que aún estamos saliendo de esta, ¿no?, por la enfermedad
o eventualidades negativas, las cuales perjudican con mayor impacto a la población pujante, ¿no? Quienes son los menos atendidos y los más desfavorecidos, ¿no? Por el gobierno de paso, la poca capacidad de alcance, ¿no? Todas las ideas de innovaciones en su mayoría están encaminadas al sector salud, servicios públicos y proyección urbana, la educación, la protección del medio ambiente. Entonces, cabe mencionar que durante la propagación del virus de la COVID-19, los empresarios sociales con la línea de salud dieron respuestas muy positivas, ¿no? Atendiendo y dando prioridad de atención a los niños y ancianos menos favorecidos, ¿no? La población emprendedora en el Perú respondió de manera positiva a esta crisis de la COVID-19, donde ingeniaron ideas para implementar respecto a la bioseguridad y abastecimiento de agua potable en cuanto a esta crisis sanitaria. Finalmente diremos que el emprendimiento social no tiene un fin lucrativo, ¿no? Como beneficio económico. En su mayoría son motivados, ¿no? Por el sector privado para la supervivencia en el tiempo. Asimismo, podemos hacer hincapié al gobierno, ¿no? Al gobierno peruano, para que pueda apoyar al emprendimiento social. Personas no jurídicas o grupos de personas que tengan esas ganas o iniciativas para dar apoyo al país, sin esperar que suceda otra crisis como la COVID-19, que ya la estamos dejando y nos puede afectar doble o triple, ¿no? Triplemente a la población peruana. El emprendimiento social nace, ¿no? Como apoyo a los más vulnerables de la población, de la clase media a menos, ¿no? Que es a la clase baja. El emprendedor es aquel que tiene esas ideas claras, ¿no? Tiene la capacidad de dirigir. El gobierno peruano, frente a este estado de emergencia por la COVID-19, sacó distintos decretos, leyes y normativas a favor de la población emprendedora, quienes lo perdieron todo, parcialmente todo, ¿no? O en lo absoluto, ¿no? O algunos quedaron en bancarrota, como las empresas, ¿no? Sin embargo, con la voluntad de la carga familiar, tuvieron que reinventarse, ¿no? Salir adelante, ¿no? Y a veces las publicidades, usando páginas en el Facebook, TikTok, pudieron salir adelante y darse a conocer, ¿no? Darse a conocer para poder vender su producto, generando más trabajo, ¿no? Por la demanda que ésta llega a tener, ¿no? En cuanto a las redes sociales. Nuestro principal objetivo de la presente es identificar los impactos y estrategias de los emprendedores de los distintos rubros frente a la crisis de la COVID-19, ya que ser un emprendedor y levantarse de las cenizas es un desafío constante, y más aún cuando no se cuenta con los recursos económicos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. El guión que a mí me tocó fue sobre naturaleza del producto, recital poético. Definición de recital poético. Al inicio los recitales estuvieron muy de moda, ya que era algo nuevo en nuestro país. Pero por otra parte me alegra que se hayan descubierto para poder ir y observar cada recital y poder saber y escoger alguna enseñanza de ello. También para poder aprender, tienes que saber expresarte y tener una educación para hablar en público. Cuando estás aprendiendo, tienes que tener un buen vocabulario para poder expresarte y leer mucho, y tener una facilidad de palabras ante los demás, y también para perder la timidez y para hablar en público, y así poder mejorar en los recitales, con las personas que te vean y puedan sentir que estás haciendo un buen trabajo, dicho sea de paso. Por consiguiente, me alegra de que todo este tema casi
para poder aprender y ver todo lo que en nuestro país se está apreciando. Gente que como los que les gusta en la clase de situaciones y tienes el valor de hacerlo frente al grupo. Nos ayuda mucho para aprender sobre temas de educación y disciplina para lograr objetivos. Como continuamos también sobre la importancia del recital poético. Entonces, sabes que es muy importante, ya que nos causa facilidad, felicidad y fechas muy importantes para los seres humanos, ya que a veces los niños en los días de las madres realizan estos recitales poéticos para las mamás, que se encuentran súper felices. Ayuda a la distracción de los seres humanos para entender ejemplos de casos reales. La importancia del recital poético, dado a las personas que les guste y observe lo que es un recital poético. Las obras de muchos escritores peruanos que día a día en los teatros los valores de las personas para poder mejorar su forma de expresarse ante los demás y ayudar a la mejoría de las personas, ya que cada teatro u obra trae siempre un significado. Hoy en día el número de personas que se han dedicado al teatro son muchas y hasta actúan y participan en la TV. Que sigan creciendo cada año y siempre tengan ideas nuevas para poder disfrutar de buenos recitales con el apoyo de los ciudadanos yéndolos a verlos. Tras el análisis, da gusto haber aprendido mucho de estos cursos que la profesora nos ha enseñado y en este tema, porque es muy importante en la vida de cada estudiante culturizarse el resto, más para así aprender sobre nosotros, también aprender sobre las culturas de diferentes países y siempre es bueno aprender de otros. Me siento muy orgulloso de haber estado en este curso y he aprendido mucho y espero el siguiente siglo estar igual. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ávila Boicochea y hablaré sobre la creación del Grupo Norte. Según Jean-Pierre Arauz, en su artículo destaca lo siguiente sobre quiénes fueron estos jóvenes del Grupo Norte. Fueron jóvenes nacidos entre el siglo XIX y XX. El Grupo Norte surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo. En un inicio se llamó la Bohemia de Trujillo, pero en 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Sus integrantes más relevantes o más destacados fueron José Eulogio Garrido, Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, César Vallejo, Alcides Espelucín, Francisco Sandoval, Eduardo González Viaña y Macedonio de la Torre. El Grupo Norte destacó porque buscó el esclarecimiento de la identidad nacional. Uno de los cuales también destacó en el Grupo Norte fue Víctor Raúl Haya de la Torre, porque tuvo la visión de crear un partido construccionista y humanista. Antenor Orrego, el máximo representante del Grupo Norte, comienza en 1993 con la fundación del diario El Norte, con lo cual la Bohemia de Trujillo cambiaría este año gracias al artículo que se publicó en este diario y sería conocido como el Grupo Norte. En conclusión, el Grupo Norte se inició como la Bohemia de Trujillo. Dicho nombre se lo dio el poeta Juan Parra del Riego en uno de sus artículos y este nombre cambió años después por el Grupo Norte, con el cual fue más conocido. También nos brindaron muchos aportes como la creación del Partido Comunista y Aprista. La relación de Vallejo con el Grupo Norte. Según Helios Robles, describe al Grupo Norte como el valor de la fraternidad. ¿Por qué? Porque hubo unión en el grupo. Desde su fundación del Grupo Norte siempre estuvo unido hasta que se separaron en 1930
por temas de viaje al extranjero o trabajos de sus mismos integrantes, porque también cultivaban valores. Mantenían un equilibrio entre el conocimiento, aspecto estético y afectivo de los congéneres, los cuales fueron expresados en poemas y obras de sus diferentes integrantes. Los miembros de este círculo siempre fueron solidarios, como se puede ver en el encarcelamiento de César Vallejo. Santiago Orrego fue quien asiló en su casita campesina, en donde todos se reunieron cuando pasó el problema de Vallejo. Orrego y los amigos fraternales fueron las principales personas que visitaron a Vallejo en prisión. Siempre estuvieron a su lado, hasta en los momentos más difíciles, como fueron el día del que lo encarcelaron, demostraron que no lo dejarían solo y lo apoyarían hasta el final. Siempre hubo una gran amistad en este grupo. Orrego y Aya de la Torre tuvieron las amistades que son las vivencias que le sirvieron a Vallejo para crear hermosos poemas que se vieron reflejados en sus obras, una de ellas y la muy conocida, Trilce. La conclusión es que el grupo Norte siempre estuvo conformado por intelectuales, los cuales tuvieron valores morales, esto siendo primordial. Antenor Orrego y José Eulogio fueron los máximos representantes de este grupo. La mayoría de estos integrantes fueron formados en el mismo centro educativo, motivo por el cual nos hace pensar que estos valores fueron impartidos desde la misma casa de estudio.